Saludos, mis estimados amigos y hermanos. Es un placer para nosotros de nuevo reunirnos con ustedes y compartir la lección para esta semana. La lección de esta semana es la lección número 4 y se titula Dios es apasionado y compasivo. ¿Cómo estamos, Génesis? I'm doing awesome. And you? Very good. Estamos bien, gracias a Dios. La lección de esta semana es interesante porque nos habla que Dios es apasionado y compasivo. A diferencia de las filosofías, por ejemplo, platonistas y otras filosofías que dicen de que Dios es un ser que no tiene sentimiento, el Dios de la Biblia es un ser que tiene emociones, que siente y obviamente es un Dios compasivo. Marción, una persona que vivió más o menos para el siglo II, hace una diferencia entre, por decirlo así, dos divinidades. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios fuerte, era un Dios muy Cruel, cruel, tiránico. tiránico, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios más tranquilo, más misericordioso. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y justamente me gustaría abrir esta lección con un pasaje que está en Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Ok, vamos a ver. Nos dice así. Capítulo 3, Versículo versículo 6. 6. Okay. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7 ahora, desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís en qué hemos de volvernos. Aquí hay algo muy interesante, mis queridos amigos y hermanos, y es esto, de que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es un Dios de amor que siempre está abogando por demostrar ese amor a sus hijos, de que nosotros nos arrepintamos y lo busquemos. Él no está deseoso de castigarnos, sino de que nosotros hagamos lo que Él quiere porque es para nuestro bien. La lección de esta semana se centra en algo interesante. Por ejemplo, Dios usa la figura de una madre. La Biblia compara el amor de Dios es comparable al amor de una madre. ¿Cómo está eso, Génesis? Okay. Yo no soy madre, pero yo soy una recipiente de ese amor de madre. El amor de una madre, cuando pensamos en eso, pensamos en un amor muy puro, muy incondicional. Las madres, por lo usual, aman a sus hijos, están más involucradas en el desarrollo y crecimiento y el crianza de sus hijos, pelean por ellos, los defienden, los consuelan, dan apoyo emocional. Muy bien. Alguien hizo un punto. Los padres son más propensos a abandonar a sus hijos, pero las madres no. Correcto. Las madres están con sus hijos ahí Sí. 24/7. Y Dios usa la experiencia de las madres, el amor que tienen a sus hijos, para que nosotros entendamos que como una madre ama a su hijo, también parecido, no exactamente, su amor es hacia nosotros, excepto que el amor de Dios es como una madre, incondicional, pero un amor más elevado, más profundo, más perfecto. Es un amor, yo diría un amor ideal, ideal. Y a través de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, se enfatiza mucho eso. La idea de que en el Antiguo Testamento presenta un Dios tiránico, eso no es verdad. Presenta un Dios amoroso que utiliza mucho la ilustración de ese amor materno. Muy bien. Okay. Por ejemplo, veamos a Deuteronomios capítulo 32, Muy bien. versículo 18. Ok. Okay. Capítulo 32. Muy bien. Ok. ¿Me lo podrías leer, por favor? 32, versículo 18. 18. Muy bien. Nos dice, de la roca que te creó, te olvidaste. ¿Te has olvidado de Dios, tu creador? Muy bien.
Sí, en otras versiones dice, de la roca que te dio a luz, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Ok, hay algo muy interesante en este versículo. Deuteronomio capítulo 32 es una canción. Aquí se basa mucho en las metáforas, las similes, porque es una poesía. Deuteronomio capítulo 32 enfatiza, alaba la fidelidad y la grandeza de Dios y su providencia hacia el pueblo de Israel. En el versículo 18 se refiere a Dios de la roca, como la roca. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de una roca? Es duro, ¿no? Usualmente en los tiempos antiguos construían los castillos sobre rocas. Sirve como fundamento. Pero también proveía una defensa y los centinelas podían ver si había una amenaza o enemigos. Y esta es la primera vez en el capítulo 30, en toda la Biblia, que Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 4 y también en el 18, se refiere a Dios como una roca, porque Dios es como una roca, da refugio a su pueblo, da protección, tanto así que en el Nuevo Testamento Cristo dice que hay que construir nuestra casa sobre una roca. En la versión que yo tengo, dice de la roca que te dio a luz. ¿Una roca puede dar a luz? ¿Sí o no? No puede dar a luz. ¿Qué da a luz? ¿Quién da a luz? Una madre. Una madre. Y él usa ese lenguaje humano para que nosotros entendamos su experiencia, la experiencia de Dios. Dios es como una roca, da protección a su pueblo. Y Dios nos da luz a nosotros. No una forma literal, sino una forma metafórica, porque Dios es nuestro creador. Cuando Dios hizo a un muñequito de barro que era Adán, tomó su tiempo, lo formó y le dio el aliento de vida. Como una madre, por ejemplo, yo podría decir, es como una roca durante su embarazo. Usualmente las madres se están alimentándose, se están entrenándose a cómo cuidar un niño y también hasta manejar sus niveles de estrés para que su niño sale saludable y que todo el embarazo sea un proceso lo más mejor que se puede. Y las madres, aunque no creen a sus hijos como Dios creó a Adán, Dios creó a Adán, procrean, son copartícipes en esa experiencia con Dios hasta cierto grado. Cuando acá dice Dios, de la roca de la roca que te dio a luz, te olvidaste, te has olvidado a Dios, tu creador, está diciéndolo a los israelitas y también para nosotros que que Él es nuestro refugio y que Él es nuestro creador. ¿Ok? También el segundo punto, en ese mismo capítulo, en esa canción, Dios describe su amor como la de una ave. ¿Me puedes leerme el versículo 11 al 12, por favor? Dice, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos. Así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. ¿Y qué más? El 11. Y el 12. Y Jehová solo lo guió, y con él no hubo Dios extraño. Okay. Esta es una imagen preciosa. Dios usa las águilas para describir su amor. Aquí dice, como el águila incita a su unidad. Algunos eruditos debaten cómo el término debería traducir, incita, algunos argumentan que debería proteger. Como el águila protege su unidad, revoltea sobre sus revoloteando sobre sus pollos. Revoltea sobre sus pollos, era revoltea, que el término era de proteger, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Las aves, tanto en el Israel antiguo y nuestras aves del Nuevo Mundo, las aves son sobreprotectoras de sus crías. Por ejemplo, una de las aves nativas en la región de Israel, que también se le refiere a la Biblia como águilas, son los buitres leonados. Las buitres, obviamente, lo asociamos con águilas que comen carne muerta, pero son afectuosos con sus crías. Tanto así
que cuando, si ven que el sol está ardiendo mucho, porque ellos viven en el desierto, ellas con sus alas cubren a sus crías para que el sol no las molesta. Y nuestras águilas, por ejemplo, el símbolo de los Estados Unidos es igual. También cuando protejan a sus crías de los elementos, del frío y del calor, porque las aves, los polluelos no tienen plumas y todavía no tienen no pueden generar calor como sus padres. Y las águilas, por lo general, cuidan a sus crías cuando están chiquitos, les dan de comer a diario y también les enseñan a volar, animan a sus polluelos que vuelan porque es para su propio bien al final. Y Dios compara su amor como la de águila, porque Él como la águila protege a su pueblo. Y específicamente en el contexto donde Él está hablando, ¿qué no hizo para Israel? No le dio maná y no le dio carne, no le dio agua como una madre ave que le da comida a sus crías. No, también Dios le dio calor cuando estaban viajando por el desierto. ¿Cómo Dios le daba calor? Por la columna de fuego, porque en los desiertos las temperaturas son extremas. Y también Dios le daba hasta sombra por medio de la columna de nube, como una madre ave le da, proteja a su cría para que el sol no le queme. Y también en Éxodo capítulo 19, también se enfatiza mucho esa ilustración donde Él dice que Él ha salvado su pueblo sobre alas ha salvado a su pueblo como una águila. En Éxodo 19, versículo 4. Sí. Ok. Vosotros visisteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. La águila es un símbolo de salvación y de redención. Pero también hay otro punto que quiero hacer. Las águilas son feroces. Cuando ve una amenaza que quiere comer a su cría, ellas atacan sin piedad. Un buen ejemplo que puedo pensar en mi mente son las lechuzas. Las lechuzas, si uno se acerca a su nido, te atacarán y te rayarán la cara. Si uno se acerca a su cría, también Dios es así. Dios, cuando el diablo arrebató este mundo de Adán, ¿qué Dios hizo? Peleó por nosotros. Mandó a su único hijo para que muriera por nosotros. Y ahí está Jesús administrando por nosotros en favor. ¿Ok? También Dios es un Dios de amor, pero como una madre que ama a sus hijos, también tiene que disciplinarlos, porque cuando una madre ama a sus hijos, lo disciplinará. Y Dios se enoja. Francamente, como hija, yo le tengo más miedo a mamá, pero yo sé que cuando mamá se enoja conmigo, es porque ella quiere ver mi bien, y no es un enojo caprichoso, sino es un enojo por mi propio bien. Pero te amo, mamá. ¿Ok? Ok. So, vamos a Oseas capítulo 13, versículos 7 al 9. ¿Tú puedes leerlo, por favor? Sí. Como osa que ha perdido a sus hijos. 7 hasta 9. Oh, perdón. 13, 7, 9. Por tanto, yo seré para ellos como un león. Como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a sus hijos los atacaré. Desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda. Aquí hay algo interesante, porque muchos ven estos pasajes y están diciendo, no, Dios es un tiránico, caprichoso, que se enoja con facilidad. Bueno, aquí en el contexto inmediato, Israel ya había caído en apostasía, corrupción, inmoralidad y opresión a los pobres.
Y por eso Dios le dice, oye, si ustedes no se arrepienten, les tendré que enviarle juicio. Comienza con un león, ¿ok? Como un león. Bueno, un león es feroz. Después con un leopardo. También el leopardo es feroz. Y si no aprendan con el león, con el leopardo, dice que como osa que ha perdido a los hijos, las osas que son madres son feroces y atacan a cualquiera que le hace daño a sus hijos. Y Dios usa, compara su enojo con Israel con el enojo de una mamá osa que ha perdido a sus hijos para decirle a los israelitas que tenían experiencia con esos animales nativos en su región, de que si ellos no cambiaran sus acciones, sus actitudes, y no se arrepentían, Dios tenía que castigarlos, porque Dios no puede tolerar la injusticia. Dios se enoja, pero con la injusticia. Pero aún así, el 9 dice, te perdiste, Israel, pero en mí está tu ayuda. Dios, no solo, aunque Él se pueda enojarse con nosotros, Él quiere que nosotros reaccionemos y tomamos el camino correcto. Y aún así también Dios está dispuesto a perdonar. También hay otra parte importante sobre el amor de Dios, que también se relaciona con el amor de una madre. Las madres, por lo general, las madres no abandonan a sus hijos. Usualmente son los hombres que lo hacen, porque durante el embarazo las mujeres usualmente desarrollan un enlace más fuerte con su bebé, y cuando nace, ese enlace se hace más concreto. En Isaías capítulo 49, él compara su amor a sus hijos con el amor de una madre, pero de una forma más elevada, más profunda. Versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Ahí donde él eleva más ese amor. Una madre por lo usual no abandonará a su hijo, especialmente si ella misma lo ha amamantado. Pero Dios dice, aún así, si tu madre se te olvide, no te preocupes. Aún tu madre te olvide. Se te olvide. Madre se olvide de uno, dice que Él nunca va a olvidar, porque el amor de Dios es más profundo, más elevado, es eterno. El amor de una madre es temporal, porque ella muere en cierto punto, pero el amor de Dios es eterno, es para siempre. Tanto así que en Isaías capítulo 46, versículo 3 al 4, se dice que hasta vuestra vejez yo seré el mismo, hasta las canas os sostendré, yo os hice, yo os llevaré y yo os sostendré y yo os cuidaré. Uno, cuando se envejece, uno tiene que ver a sus padres morir, y los padres de uno ya no están descansando. Pero aún así, Dios va a velar por uno, aunque nos envejecemos. Por eso el amor de Dios es más elevado a lo de un amor de una madre. El amor de una madre, cuando una madre tiene a su bebé en sus brazos, solo tiene un pequeño vistazo del amor de Dios que ha tenido la humanidad. Y ese amor de Dios tiene su clímax, se manifestó más grande cuando envió a su único hijo a morir por nuestros pecados. Porque Dios no nos abandonó para que cayéramos en las manos del diablo, sino para rescatarnos. Tanto así que el mismo Dios se encarnó, vivió entre nosotros y murió por nosotros, y ahora está administrando en el santuario. Y como vemos en el Nuevo Testamento, en el ministerio de 3 años y medio que Jesús estuvo ahí, Jesús estaba predicando de ese amor, estaba corrigiendo las malas concepciones que tenían los mismos judíos sobre Dios, que Dios era un Dios estricto, que Dios todo se tenía que hacerse de esta manera, porque entonces el reino de los cielos ya no iba a entrar, y Jesús quería enseñarles que Dios era un Dios de amor, Dios era compasivo, y que Dios estaba buscando para el pecador para que se arrepintiera, y que no importa los pecados que uno ha hecho, si uno va con un corazón contriñido, Dios lo acepta.
lo acepta en su reino. Y también por eso durante su ministerio también él hizo milagros para darnos un vistazo sobre qué será ese amor de Dios. Por ejemplo, un ejemplo que me conmueve es cuando él, él resucitó al único hijo de esta pobre madre que era viuda, porque en esa época las mujeres no tenían los derechos como un hombre y dependían mucho de sus hijos varones. Y Jesús dice la escritura que tuvo compasión de ella y resucitó a su hijo. Y la gente se alegró. También tenemos que Jesús sanó a los marginalizados de la sociedad, los leprosos, que todos lo tenían de menos porque eran contagiosos, los ciegos, a todo. Cristo no hizo excepción de nadie. Él amaba y curaba. Y básicamente cuando uno dice, oh, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos dioses distintos, es el mismo. Es un Dios de amor, es un Dios afectuoso, pero también es un Dios que se enoja. No se enoja por capricho, se enoja por la injusticia. Y también cuando uno no quiere reconocer su soberanía. Por eso en la Biblia, en Éxodo capítulo 34, Dios dice que Él tiene celos. Pero celos de qué? No celos de que, oh, yo tengo envidia de ti, o celos de caprichos, o celos de molestia. Son celos cuando uno no reconoce que Dios es el único Dios. En Éxodo capítulo 34, versículo 14, Él dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y es una buena razón, porque Dios es el que da la vida, provee todo, te da tus alimentos, te da seguridad. Y cuando las personas, en la Biblia hay muchos ejemplos, cuando los israelitas o nosotros no reconocemos la gloria de Dios o no le decimos las gracias que Él se merece, Dios se entristece y se enoja. Porque, por ejemplo, si yo estoy en una relación con alguien o cualquier persona y has tratado bien a esa persona con amabilidad, con amor, y la persona después está con otra persona, ¿cómo uno se sentiría? Mal, claro, enojado y celoso. Y así es Dios. Dios no está celoso por malas razones, sino por buenas razones. Pero aún así, aunque fallamos, aunque no hemos tenido una vida moral, Dios siempre está listo para perdonarnos y restaurarnos a nuestra posición original. Amén. Bueno, mis amados amigos y hermanos, aquí concluimos la lección de esta semana. En la lección de esta semana, obviamente, se trató de 3 puntos. El número 1 es de cómo se compara el amor de Dios con una madre. Sin duda alguna, cuando hablamos del amor de una madre, es un amor exceso, es un amor maravilloso, es un amor profundo. Bueno, el amor de una madre es cercano al amor de Dios. También hemos visto de que ese amor de Dios fue manifestado cuando Jesucristo vino a esta tierra, sin duda alguna. A Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice, a Dios nadie lo ha visto, jamás. Sin embargo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, nos vino a demostrar quién es ese Dios. Ese Dios que siempre se ha preocupado por sus criaturas. Ese Dios que ha buscado al hombre, aun cuando este hombre pecó. Fue Dios quien lo buscó. No el hombre buscó a Dios, sino Dios busca siempre a su criatura. Busca prodigar ese amor que Él tiene para con nosotros. Y el amor máximo que Dios nos dio y nos demostró fue que envió a su Hijo para darle un sacrificio por nosotros. A diferencia de los dioses paganos, que en la creencia de los paganos, los dioses paganos exigían sacrificios humanos para mitigar la ira de ellos. Sin embargo, Dios mismo se dio a sí mismo para pagar la paga del pecado. Ese es nuestro Dios. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Un Dios compasivo, un Dios lleno de amor. Y Jesucristo nos vino a revelar quién es ese Dios de amor. Yo vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Nadie
está destinado para irse al infierno. El infierno solamente fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Dios ha destinado al ser humano para que sea salvo. Y Jesucristo murió en su lugar. Pero eres tú quien decides aceptar o rechazar el sacrificio. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye, blessings.